¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, este programa de información y análisis económico, este programa en el que también venimos a aprender a invertir todos los días, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar, porque es el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Este programa en el que siempre traemos a los mejores para que nos enseñen de la mejor manera y desde su experiencia cuáles son las mejores prácticas para poder rentabilizar nuestros ahorros en el largo plazo y siempre con cabeza. Y me acompaña, como todos los fines de semana, Domingo Soriano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento y además con muchas ganas de que nuestros invitados de hoy nos hablen no solo de los balances que tienen entre manos, de cómo han funcionado sus carteras, y ya estoy dando pistas de quienes nos acompañan, sino que también quiero preguntarles por el panorama que ven dentro del mundo de los índices. Pero primero, lo primero, y es, después de Domingo Soriano, saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, aquí estamos. Director del Juan de Mariana, nuestro director de La Trinchera en Llamas. Oye, fantásticos resultados los que estáis teniendo en La Trinchera y un programa entretenidísimo, ¿eh? Sí, bueno, es que, a ver, la actualidad... Indignante, por esto que te indignas cuando escuchas a Manuel ahí en motivos sobran sobran para indignarse. Pero bueno... Y el día que llevas a Domingo, el día que llevas a un tal Luis Fernando Quintero, chapo. Sí, bueno, vosotros ya formáis parte del equipo, eso ya lo sabéis. Bueno, enhorabuena, Manuel, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Quiénes nos acompañan hoy en la mesa? Bueno, pues el CEO de Finicens y su director de inversiones, Giorgio Semensato, y Kevin Comeyer. Giorgio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer teneros por aquí. Kevin, ¿qué tal? Muy bien, ¿Sí? un placer estar aquí. ¿Se ha dado bien el fin de año, las Navidades? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Ahora nos contaréis qué balance hacéis desde Finicens. Bueno, pues nos vamos a ir enseguida a la tertulia con Giorgio y con Kevin, pero antes déjenme hacerle algunas recomendaciones. Las recomendaciones, para empezar, ya saben que este programa se hace en colaboración con Value School, y Value School tiene una academia muy importante, una colección de cursos de formación de extraordinaria valía y además muy asequibles, entre otros el despertador de tu dinero, que hacemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con la ayuda de Luigi y la gente de Value School, que es un primer programa yo creo que muy útil para dar los primeros pasos en el mundo de la inversión, para desasnarnos, organizarnos nuestras finanzas personales y dar nuestros primeros pasos. Y luego también, como todos los domingos, quiero recordarles que tienen a su disposición el curso Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que es el curso grande que hacemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con la comunidad de locos de Wall Street, donde también participan nuestros invitados de hoy como profesores que nos ofrecen clases magistrales en torno a la gestión pasiva o a los fondos monetarios, y que, con 2 ediciones al año lo que tratamos de hacer es acercarles a todos ustedes los conocimientos necesarios para operar con garantías en bolsa, para generar un patrimonio a largo plazo con cabeza y con toda la rentabilidad posible. Sobre todo, quitándonos el miedo, porque adquirimos el conocimiento de cómo funciona tanto la renta variable como la renta fija y otros activos que tenemos a nuestra disposición. Está en marcha la 7ª edición domingo, habrá que esperar para poder apuntarse a la 8ª, pero de momento pueden ir a la web, incluso pueden apuntarse a la lista de espera para la próxima edición. Y mientras brujulear, pues no solo a Kevin y a Giorgio, sino a todos los colaboradores de este programa de formación y, por ejemplo, el temario, ¿no? Sí, esa es nuestra recomendación, porque hay mucha gente que nos pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya se ha cerrado la 7ª edición, ya está en marcha, los alumnos pues están ya con las clases, participando en los foros, pues a los que les interese, yo les recomiendo siempre lo mismo. En primer lugar, si conocen a algún exalumno o lo ven en redes, que le pregunten. Es nuestra mejor carta de presentación lo que opinan los que han hecho el curso. Luego, en segundo lugar, que echen un vistazo a la nómina de profesores, al índice, porque yo creo que no van a encontrar un listado de colaboradores más espectacular, un listado de contenidos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, pues que se animen a apuntarse a esa lista de espera, como tú dices, porque ahí les va a llegar información, haremos probablemente sesiones previas al último curso y decirles a todos que ese índice que ven será menos de lo que tendrán, porque cada edición hemos ido ampliando el contenido y la 8ª pues no va a ser una excepción. Sin miedo a equivocarnos, uno de los mejores cursos para aprender a invertir que tienen ustedes en el mercado y sin duda al mejor precio. No se puede dar más por menos. Y ahora sí, nos vamos a la tertulia.
Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos hoy con nosotros a Giorgio Semensato y a Kevin Comeyer para repasar un poco cómo han funcionado las estrategias ultradiversificadas, en concreto la de Finicens, con sus carteras durante 2025, un año, Giorgio, Kevin, que ha sido extraordinario para la renta variable sacadme de mi error, extraordinario también para la estrategia pasiva, ¿no? Yo creo que ha sido extraordinario sin paliativos, es decir, sin parangón. Después de 2 años muy buenos, recordar que tuvimos una caída fuerte en el 2022, sí. 23 y 24 bastante bueno, y empezábamos en el 2025, después de Trump, acordaros de abril, con unas dudas arancelarias bastante fuertes, con caídas de un 20-30%, además pensando que, bueno, que iba a cambiar todo el ordenamiento global que ha existido en los últimos 50-100 años, y hemos terminado el año pues todo en positivo, ¿no? Renta variable muy positiva, renta fija también muy positiva. Comenzando con la renta variable, yo creo que lo que sorprende es Europa, haciendo prácticamente un 19%. Bueno, el IBEX, seguramente que lo habéis comentado aquí, pero uno de sus mejores... Espectacular. Uno de los mejores valores que se recuerda, pero incluso la renta variable europea pues ha tenido un bastante mejor comportamiento de lo que es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha hecho el mismo nivel que Europa, pero hemos tenido un elemento distinto en este año, que ha sido la depreciación o la caída del dólar, ¿no? Que ha hecho que para un inversor europeo, pues el haber tenido una posición en Estados Unidos pues hubiera dado mucho menos de lo que ha dado, por ejemplo, tener la renta variable europea, ¿no? Renta variable europea ha sido un 18%, renta variable estadounidense ha sido un 18% en dólares, pero un 3% en euros, ¿no? Esa ha sido la gran diferencia ese es el efecto que ha tenido la devaluación monetaria en el dólar, que también ha sido uno de los catalizadores del oro, si no estoy mal. Exacto. Bueno, el oro ha sido es muy interesante, ¿no? Porque esto además creo que lo comentamos en su día, ¿no? Que oro es verdad que había tenido una gran subida previa a Trump y después siguió teniendo, o sea, justo después del evento en abril, pero después es que oro ha llegado que ha subido pues el doble de lo que estaba en abril, ¿no? Entonces ha llegado un momento en el que no solo ha funcionado como unos parámetros normales de riesgo de hay un evento que nadie espera y oro sube, sino que después se han unido a la fiesta oro, pues bueno, pues mucha gente comprando oro porque cree que va a hacer dinero, ¿no? El ambiente especulativo, bueno, ¿no? Que el precio de la moneda, la devaluación del dólar, como bien dices, se acompaña un poco a la tesis del oro, pero bueno, una de las ventajas que tiene la estrategia ultradiversificada es que dices, hombre, el oro lo ha hecho muy bien ya, pero es que en vuestras carteras existen materias primas y también tiene exposición al oro. Oye, que pues eso, la renta variable europea lo ha hecho muy bien, en términos de euros la renta variable americana no lo ha hecho tan bien, pero es que en las estrategias ultradiversificadas al final se conjuga un poco todo, ¿no? Claro, es que precisamente por eso nosotros siempre hemos abogado por la diversificación. Porque tú, por ejemplo, para aquellos que tengan memoria, verán que oro hasta una década sin hacer nada. O sea, la década post-crisis financiera tuvo un repunte grande, pero después estuvo pues 10 años sin hacer nada, ¿no? Entonces hay muchos activos que están ahí o la manera en que nosotros vemos oro, no lo vemos principalmente como una absorción de riesgo, y en momentos difíciles, pues muchas veces cuando las cosas caen, pues aporta mucho valor, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Diferencias entre, sobre todo aquellos que tengan un índice americano o el MSCI World, ¿no? Donde siempre han apostado todo a Estados Unidos o al Nasdaq, ¿no? Pues hemos visto en el 2025 donde hay otras cosas que han funcionado muy bien. Los dos mejores mercados a nivel global para un inversor europeo han sido renta variable europea y emergentes, prácticamente los dos con un 20%. Claro, si hubieras tenido un MSCI World, te hubieras pegado mucho más un 3% que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Entonces, teniendo distintos mercados, con independencia de qué es lo que ocurra, pues tú tienes distintas fuentes de rentabilidad que lo que hacen es que tu número de arriba, pues oye, pues siempre sea bueno, con independencia de lo que ocurra, ¿no? Entonces, en cuanto a la renta variable, eso ha sido el escenario. Y además vemos que la misma tendencia con la que ha terminado el 25, vemos que también continúa en el 26, porque los mejores mercados de momento están siendo empresas de pequeña capitalización a nivel global, emergentes y Japón, ¿no? Es decir, cosas que realmente no han hecho tan bien en los últimos 10 o 15 años, parece que están haciendo bien en lo que es el comienzo del 26, ¿no? Veremos, ¿no? Pero ya volviendo un poco hacia atrás, bueno, no hemos comentado renta fija, pero renta fija también, por el ciclo de bajadas de tipo de interés, pues muy positivo. Nosotros que tenemos una renta fija muy internacional,
pues hemos tenido mucho mejor rentabilidad, porque, por ejemplo, de una manera muy sencilla, bonos en Estados Unidos has podido conseguir entre un 4 y un 5%, si estabas cubierto, mientras que en Europa, como mucho, has conseguido un 1 o un 2%. ¿No? Ese ha sido el bono gubernamental y bono corporativo europeo, ha dado entre 1 y 2. Mientras que nosotros, al tener una renta fija internacional, que evidentemente siempre cubrimos, pues entonces hemos obtenido entre un 4 y un 5% en estos activos. Fíjate, ¿no? claro. Entonces hay una gran diferencia. Si no hubieras cubierto, si tú vas y compras un bono corporativo estadounidense o un bono gubernamental estadounidense, el bono del tesoro, ¿no? Letra del tesoro americana, pues claro, sí, hubieras hecho un 5, 4, 5%, pero claro, te hubieras comido un menos 12 por el lado del dólar, ¿no? Entonces, nuestra tesis, que además siempre ha sido así desde inicios, de invertir siempre en renta fija, siempre cubierto. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un 3 o 4%, bueno, fijo, ¿no? No es fijo, ¿no? Pero entendéis que es un instrumento que paga una rentabilidad fija, pues claro, si tú tienes una rentabilidad pequeña y de repente te viene una divisa muy brusca, pues es que te machaca 2 o 3 años de cupón, ¿no? Por lo tanto, eso tiene mucho sentido. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Se resume en que todas nuestras carteras han dado, sobre todo, yo destacaría las carteras mixtas, ¿no? La cartera 1 conservadora, que tiene un 4% neto, lo cual está muy bien, está en líneas históricas, con prácticamente un 10% en el lado de 100% renta variable, ¿no? La cartera 6. Y todas nuestras... Esto es balance de 2025. Esto es balance del 2025, ¿no? Veremos que el 2026 pues ya estamos en 1, 2, 3%, lo cual está muy bien, ¿no? Pero ya veremos, ¿no? Entonces ya digo, ese 4%, ese 10%, ¿no? El conservador, que tiene alrededor de un 25% en renta variable, ya todo al 100% renta variable, ¿no? Y en carteras temáticas me gustaría destacar que recuerdo que comentamos aquí en este programa el lanzamiento de Top Value España, ¿no? Pues desde el lanzamiento estamos aproximadamente en un 15%, ¿no? Lanzamos el 15 de septiembre, si no me equivoco, y ya estamos teniendo un 15% de rentabilidad. Es pronto, evidentemente no hemos lanzado la cartera para un periodo corto, pero ahí se está... Pero bueno, es dentro de esa tendencia que hay de quizás de ciertos valores que están haciendo bien aquellas cosas que no estaban funcionando, que han hecho peor en el tiempo, pues vemos como la cartera Value pues ha tenido una muy buena rentabilidad, ¿no? ¿Cómo valoráis todo lo que está pasando una vez más? El año 2025 fue clave, los movimientos en Estados Unidos. Hay que recordar ese día de la liberación que anunció Donald Trump con el tema de la guerra arancelaria con medio planeta, que supuso caídas fuertes a corto plazo en los mercados, aunque luego la recuperación fue sustancial, pero es que da la sensación de que ahora en este arranque de año también todo lo que está pasando en Estados Unidos está teniendo especial relevancia. Con el tema especialmente de esa guerra declarada de Donald Trump al presidente de la Reserva Federal y la posible elección de un candidato que se amolde a sus... Yo creo que todo el mercado ha descontado de que el nuevo gobernador va a ser un gobernador al servicio. Al servicio de, lo cual implica bajada de tipos de interés, mayor devaluación y mayor debilidad del dólar. ¿Cómo puede impactar precisamente este fenómeno monetario en las bolsas internacionales, puesto que Estados Unidos en ese sentido tiene mucha relevancia, y especialmente la bolsa norteamericana? Porque es cierto que, como bien estabas comentando, Kevin, la bolsa norteamericana con respecto a la europea, la asiática y emergentes, pues se ha quedado muy atrás, pero ¿qué puede pasar si hay bajada de tipo sustancial en Estados Unidos? ¿Qué es lo que quiere Trump? Giorgio. Sí, a mí me gustaría contestar esta pregunta volviendo un poco a los resultados de 2025. Como ha dicho Kevin, el año 2025 para los inversores, para nuestras carteras, ha sido un año extraordinario, ¿no? O sea, superior a la media en toda clase de activos, en todas las carteras. Pero estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes, habrá algunos, ¿no?, que habrán tenido a lo largo del año pues inversiones en renta variable, ¿no? Hemos dicho que el activo que mejor lo ha hecho en cartera ha sido la renta variable europea, ¿no? Y muy posiblemente no habrán visto estas rentabilidades, ¿no? Entonces se habrán preguntando cómo puede ser que FinCEN, por ejemplo, cartera 100% renta variable, pues un 10% neto, y su renta variable europea un 19% en el año. Yo no he visto esos resultados, ¿no? Y eso sí, y eso es porque el año 2025, si uno mira solo a la instantánea, al cierre, es decir, cuánto ha sido la rentabilidad acumulada, no te cuenta toda la verdad.
Yo aquí enfrente tengo unos números, por ejemplo, la renta variable europea, que ha sido el activo que mejor lo ha hecho en nuestra cartera en el año, más de un 19% de rentabilidad, pero claro, llegó a estar en el medio del año en un menos 16, intraaño. Entre menos 16 y más 19, pues hay 35. Se dice pronto, ¿eh? En un tiempo muy corto, ¿no? Desde Entonces, mínimos del año. claro, entonces en un año, ha sido un año que ha cerrado muy bien, pero ha sido un año muy volátil, en todas las, sobre todo en renta variable, en todos los mercados, quien más, quien menos, pero en todos los mercados. Entonces, claro, el no tener una estrategia muy bien diversificada y sobre todo el no estar constantemente invertido, pues habrá producido una disparidad de resultados muy grande entre los inversores. Entonces muchas veces hay que tener mucho cuidado con este factor porque al cierre del año pues no te cuenta toda la verdad, y este ha sido un año, 2025, donde una buena diversificación y sobre todo estar convencido de la cartera donde esté invertido, pues te habrá ayudado además a permanecer invertido en esos momentos de altísima volatilidad y grandes caídas sobre todo en renta variable, con lo cual a final de año cosechar esos excelentes resultados. Habrá muchísimos inversores que simplemente por no haber salido de una posición o haber rotado una posición en un determinado momento en el tiempo, le puede haber generado pues un retorno muy inferior a estos números. Entonces esto de nuevo ha sido un año donde muy positivo al cierre, pero ha sido un viaje muy difícil para aquellos inversores no bien diversificados y sobre todo aquellos inversores que no estaban totalmente convencidos de dónde estaban invertidos, que sabemos que es uno de los principales problemas, ¿no? La fuente de muchos problemas para los inversores, que entre otras cosas conlleva una pérdida de rentabilidad importante a lo largo del tiempo, y que nuestras carteras han demostrado esa característica de ser todoterreno y de una capacidad de generación de rentabilidad que en un año donde Estados Unidos, por el efecto dólar, por lo que sea, por una incertidumbre renovada que hacía tiempo, ¿no?, que no se cuestionaban determinados activos tangibles e intangibles relacionados con Estados Unidos, pues ha explotado, pues claro, pues ha habido otros mercados que lo han hecho excelentemente, ¿no?, como renta variable, la europea, la gran olvidada, y más olvidado todavía, renta variable emergentes. Entonces eso es, para nosotros ha sido, pues, para nuestros inversores un año espectacular, pero para muchos más inversores que han estado invirtiendo en renta variable sin cumplir con estos parámetros, pues puede que incluso hayan tenido rentabilidades más bajas o incluso negativas, dependiendo de dónde se han encontrado. Entre otras cosas, porque son muchos los inversores que al calor de la subida espectacular que ha registrado el S&P 500 en la última década, estaban invertidos prácticamente 100% en mercado norteamericano, tirando con las tecnológicas, etcétera. Y el año pasado, sin embargo... Hay que ser justos. Durante mucho tiempo... ha sido espectacular. Ha sido muy espectacular y ha sido uno de los consejos muy habituales. No sabes por dónde empezar, cógete un ETF al SP500 y échate a dormir. Eso, o sea, de hecho lo hemos dicho hasta nosotros en algún momento. Claro, que no te puedes echar a dormir y ya. Tienes que poner algo de tu parte, enterarte y ver un poco cómo están sobre todo la diferencia de mercados ha sido tan grande. Si tú hubieras tenido un par de puntos porcentuales de un mercado a otro, pues yo creo que uno hubiera sido... Pero claro, tú tienes a renta variable americana haciendo un 15% anualizado y ves al segundo haciendo un 5%. Claro, es que el número es tan grande y ha barrido a todos. No ha habido un segundo, un tercero. Pero también es verdad que estamos hablando de la renta variable americana como si se hubiera pegado un castañazo, que tampoco no se ha pegado un castañazo, pero claro, ahora, y eso no es nuestra opinión, tú simplemente lo único que tienes que hacer es ver las opiniones de todos los gestores a nivel global. Tú ves las proyecciones que hacen de rentabilidad por los próximos 10 años, pues claro, con estas valuaciones tan excesivas que hay en mucha parte de tecnología, donde además se cree que no se va a hacer tanta generación de ingresos como se ha hecho en el pasado, pues claro, todas ellas tienen la rentabilidad para los próximos 10 años, no todas ellas, ¿no?, pero gran parte de ellas tienen la rentabilidad en los próximos 10 años inferior a Estados Unidos que la de muchos países europeos o Japón o emergentes, ¿no? Lo cual es muy distinto de lo que ocurría con anterioridad. Es verdad que esto no tiene por qué, yo no es que quiera decir que eso vaya a ocurrir, bajo ningún concepto. Creemos, de hecho, en Finicens que la opinión que vale lo que creen que van a decir los expertos de lo que va a ocurrir en el futuro vale poco, ¿no? Vale, es simplemente una indicación, ¿no? Pero sí que te dice algo, te dice que las valuaciones desde el punto de vista histórico
cuando están en estos valores, pues tienden a moderarse, y sobre todo cuando están soportados por un grupo reducido de empresas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es imposible hablar del 2025 sin hablar de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, 2025, sobre todo en Estados Unidos, gran parte de ese resurgir, de ese 18% que ha tenido en términos de dólares, ha sido por la promesa que va a tener la inteligencia artificial en el mercado, mientras que en el resto del mundo no ha sido así. El resto del mundo, por ejemplo Europa, en Europa la rentabilidad ha venido por un resurgir de un aumento de gasto, por el alemán, un aumento en defensa. Fijaros lo que han hecho las acciones en defensa. Es decir, las historias, yo sí que creo que ha habido a pesar de que todo ha hecho bien, no todo ha hecho bien por las mismas razones, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha hecho bien, yo creo que es imposible, o desde mi punto de vista, no podía haber Estados Unidos haber hecho un 18-20% sin haber habido inteligencia artificial, pero sin embargo tú tienes a emergentes haciendo bien por otros motivos, Europa haciendo por otros, que es otra razón por la que creo que si la diversificación quizás no ha sido necesaria en los últimos años, en el caso de que hayas tenido el mejor mercado, no hacía falta, ¿no? Si hubiera tenido SP500 en los últimos 15 años, yo creo que hubiera estado bastante contento, ¿no? Pero claro, la pregunta no es esa, porque tú no puedes coger el periódico y puedes ver las estadísticas y decidir qué comprar en base a lo que ha ocurrido, ¿no? Sino qué es lo que tenemos que hacer para la próxima década, ¿no? Yo creo que lo interesante ahora es, claro, la diversificación va a hacer que, con independencia de que Estados Unidos no siga haciendo tan bien, si Europa sigue haciendo bien, ¿cuáles son los ganadores de la inteligencia artificial? Yo creo que eso es algo que a mí siempre me gusta recalcar. Hemos visto la primera derivada de la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son la segunda y tercera derivada? La indexación nos garantiza tener aquellas empresas siempre en cartera, ¿no? Mientras que no está tan claro si va a ser el sector salud, si va a ser finanzas, yo qué sé, ¿sabes? La realidad es que, por mucho que diga todo el mundo que sabe, es muy difícil saber por dónde va a venir. De la misma manera que en el 2000 no teníamos ni idea quiénes iban a ser los ganadores de toda la tendencia de telecomunicaciones y del Internet, ¿no? Y gracias a la indexación, por eso nosotros estamos muy convencidos que nuestra estrategia no solo ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Que hemos hablado los del 25, pero ya si hablamos desde el lanzamiento, son tremendos, ¿no? Son muy, muy buenos. Esto es fácil hacerlo, bueno, no es fácil hacerlo un año, pero más difícil es hacerlo 7 años consecutivos, ¿no? Pero claro, la próxima década, a nosotros tenemos absolutamente la creencia de que la indexación es tú decías algo acerca de los índices en el futuro, creemos que es no es ni siquiera una apuesta, creemos que es la opción de asegurarse de estar en el futuro, ¿no? Porque si tú... Sí, claro, es una cosa, dices, oye, los índices están altísimos, están cotizando en unos múltiplos enormes, esto es un discurso que hemos escuchado un montón, y pues, oye, tarde o temprano empiezan las reversiones a la media, pero claro, dices, ¿cuál va a ser el primer mercado que se vaya a caer y vaya a revertir? No sabes ni cuándo, ni cuándo, ni cómo. Sin embargo, si estás diversificado globalmente y además de índices, pues tienes tus materias primas, tienes tu inmobiliario, tienes el resto de activos dentro de estas carteras, dices, pues mira, sé que la que vaya a ganar la tengo. O sea la que sea, la que vaya a ganar cada año la voy a tener. También voy a tener la que pierda, sí, pero voy a equilibrar, ¿no? Hay un punto importante cuando hablamos de gestión pasiva, y es que el objetivo de la gestión pasiva debe ser reducir riesgo, o sea, tal y como está planteado, gestión pasiva en términos genéricos. No digo esa gestión pasiva de compro un índice súper específico de un sector, porque eso no es gestión. Es que ahí el problema está en que técnicamente gestión pasiva parece que es comprar un índice. Puedes comprar el IBEX 35 y no tiene nada que ver. O sea, que puede ser igual de válido, quiero decir, pero alguien que dice, pues me voy a comprar el índice, tú has dicho el IBEX 35, yo iba a decir del país más que tenga el mercado bursátil más pequeño del mundo, un país, no sé, africano, o un país de un emergente, pero emergente que todavía no ha salido, ni se le ve, ¿no? Pues probablemente hay un instrumento para comprarte ese índice, el índice con la menor capitalización bursátil, es el que tiene más potencial. Eso técnicamente es gestión pasiva, pero tenemos que encontrar otra forma de definir eso, porque está claro que no tiene nada que ver eso con la gestión pasiva que plantea Finicens. Y yo no digo ni siquiera ni que sea mejor ni peor. Probablemente, si lo miramos desde un punto de vista teórico, decimos, ¿cuál tiene más potencial de dispararse en los próximos 20 años? Probablemente el índice enanito. Pero el inversor medio que quiere comprar gestión pasiva, que ha oído hablar de gestión pasiva y le gusta la idea,
por lo que le gusta, no es por lo que tienes lo que subyace detrás de una inversión en un índice. Lo que le gusta es estabilidad, crecimiento, no hacer apuestas, no tratar de adivinar lo que va a hacer el futuro. Si te compras el mini índice, estás haciendo una apuesta muy grande sobre el futuro. ¿Te puede salir bien? Pues sí, porque ese mini índice puede hacer en más 25 los próximos 10 años, porque está saliendo desde muy abajo. Pero mucho cuidado. Y en ese sentido, sin ser igual, porque no es lo mismo que comprarte el mini índice, ahora voy a ver ahora lo voy a buscar, cuál es el mercado con menos capitalización del mundo. Nos has dejado con la duda. Sin ser lo mismo, comprarse ahora un ETF al SP500 tiene un componente de apuesta hacia el futuro que no debería tener alguien que quiera hacer gestión pasiva, entendida la gestión pasiva tal y como se empezó a desarrollar en los años 70, que era la idea de no hagas apuestas hacia el futuro, sino compra una especie de replicador del mercado. Ahora mismo el SP500, por muchas de las cosas que estamos hablando, y de aquella manera. Entonces, si tú quieres lo que siempre ha ofrecido la gestión pasiva, que es me asocio a lo que haga el mercado en general a medio y largo plazo y tengo una especie de constante equilibrio entre lo que está haciendo bien y está haciendo mal, ese consejo que yo he dado también 1000 veces de tío, empieza con un SP500 y no te busques mucho problema, es que ahora tiene unas características que yo creo que se separan de lo que ha sido normalmente ese índice. Sí, de hecho el S&P 500 empezamos este análisis en los últimos años, como decía Kevin, pues ha sido claramente el índice donde si uno hubiera conocido el futuro, te hubiera gustado tener el 100% de tu dinero, pues es evidente, ¿no? Pero eso es imposible. Es imposible. La famosa bola de cristal. Pero empezó el S&P 500, de hecho empezó con el MSCI World, el S&P 500 empezó a contar, el peso del S&P 500 en el MSCI World empezó a subir hasta llegar a un 70%, con lo cual quien compraba el MSCI World creyendo estar tranquilo, pues estaba comprando S&P 500, con lo cual un riesgo implícito que muchas veces es desconocido, bueno, pues puede ser una elección, ¿no? Pero si ignora ese riesgo tiende más cerca a ser azar, ¿no? que elección, ¿no? El S&P 500 también se ha ido, ¿no? A lo largo del tiempo, pues concentrando cada vez más en el sector tecnológico, las FANG, los magníficos 7, etcétera. Pero es que incluso estas 7 pues se han ido concentrando últimamente también en una subtendencia que es la inteligencia artificial. Con lo cual realmente... pero es que... Es un puñado de empresas. Pero es que ni es un puño de empresas. Antes era un puño de empresas, era un puño de empresas que apuestan todas sobre una cosa, que es la inteligencia artificial. Entonces, claro, eso te puede salir muy bien, como sabemos, ¿no? O no tan bien. No lo discutamos. Hay gente que con la inteligencia artificial ha hecho auténticas barbaridades de dinero. Lo importante es conocer cuál es la contrapartida en riesgo, y la mayoría de las veces no se conoce esa contrapartida, ¿no? Y muchos inversores se pueden llevar sorpresas si la inteligencia artificial pues no genera valor o ingresos a una tasa compatible con las expectativas, y así pues lo más probable es que pueda arrastrar las tecnologías, que van a arrastrar el S&P 500, que van a arrastrar el MSCI World, y así arrastrando a mucha gente, ¿no? En el camino. O lo contrario, ¿no? Antes decía la pregunta, que si bajan tipos este año la Fed, ¿no? Pues difícil de saber, pero nosotros sí que sabemos que si bajan tipos, lo más probable es que quien reaccione mejor en valoración serán las small caps, que es lo que suele, por un tema matemático, suele ocurrir. Pues mira, nosotros tenemos, no recuerdo qué porcentaje, casi un 10%, ¿no? de small caps, ¿no? en cartera, ¿no? Que de hecho lo están haciendo bastante bien. O también las tecnológicas, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ya tienes muchos ángulos, muchos motores de potencial generación de rentabilidad que dan esa confianza de que ya no estés apostando sobre una cosa, sino es que tienes muchos motores de potencial generación de rentabilidad, que oye, no es un 4x4, es un 8x8, ¿no? En un coche, ¿no? Que dice, bueno, puedo encontrarme distintos obstáculos desconocidos en el camino, pero sé que lo que tengo es un acorazado. Y eso nos da la confianza de que suben o que bajen o no tipos, etcétera. Sabemos que la probabilidad de nosotros de hacer bien y mejor que la media es muy alta. De hecho, un número muy interesante, este año con el cierre de rentabilidades a 2025, desde 2017, cuando lanzamos nuestra primera cartera, nosotros en la cartera 4, que es donde se concentra la mayoría de nuestros inversores, que la cartera 70% renta variable y 30% renta fija, le sacamos
ya a los 8 años de mercado a la media de mercado del sector español, pues en España, incluyendo también fondos, digamos, la categoría oficial, ¿no?, de Inverco, ¿no? Un 4% anualizado, que es una barbaridad. Nosotros teníamos como target a los 10 años, que no a los 8, llegar a un 3, y entre los 8 está un 4. Entonces es una barbaridad, y eso es por todo lo que venimos, ¿no?, predicando junto con vosotros en los últimos años. Es una sistematización muy inteligente del proceso de inversión, que además en nuestro caso se autogestiona, no necesita ningún esfuerzo de tu parte al estar automatizado, y que consistentemente, conforme añadas años, va ampliando esa horquilla frente a la media, y sobre todo dotándole de la tranquilidad al inversor de que no se tiene que preocupar de a ver si se bajan los tipos o no. Un 4% de rentabilidad adicional sobre la rentabilidad media del sector en España. Que esto en 8 años reduce en un... Sí, bueno, es un 72,6% nuestro frente a un 30,2% de la media de mercado. Es una diferencia... O sea, es un más 42, lo que pasa es que es el 4% multiplicado en sí mismo que llega al 42. Es una barbaridad. Claro, es que estamos hablando de, comentaba antes Domingo, ¿no?, la diferencia entre, sí, o sea, lo que es gestión pasiva, gestión indexada, pero aquí la segunda derivada, que es lo relevante y lo que vosotros aportáis con vuestra experiencia, es el tema de la diversificación. Porque claro, no es lo mismo. Esto es como si tienes una cartera de empresas que tú seleccionas, escoges compañías una a una y compones tu particular cartera de empresas. Eso es gestión activa. Vale, y tienes ahí, pues, tener una cartera de 5, de 10, de 15 o de 20. Pero también puedes hacer lo propio, y hay mucha gente que lo hace, comprar ETFs o algún fondo indexado, pero también hace una selección. O no hace selección y dice, no, yo solo simplemente me indexo al S&P 500. Mucha gente no es consciente, y es lo que querría poner encima de la mesa, después de un periodo tan largo, periodo de ciclo alcista, donde los índices han subido de forma sustancial, especialmente liderados, como bien comentaba Giorgio, por la bolsa norteamericana. 15 años de subidas ininterrumpidas, con rentabilidades muy altas. Hay mucha gente, mucho inversor, que no conoce lo que es un ciclo bajista. Y el S&P 500, que ha sido la gran estrella durante las últimas 2 décadas, mucha gente no sabe que ha estado 10, 15, hasta 20 años, a lo largo del último siglo, plano total. Con lo cual, ahí es donde la diversificación aporta ese plus. Claro, yo creo que esto lo hemos comentado más de una vez. Del 2000 al 2007, 8 años consecutivos, el S&P 500 estuvo negativo. Y mientras que estaban otros mercados como renta variable emergentes, propiedad, REITs, haciendo más de un 100. Y esperar 8 años negativo, claro, invertido, son palabras mayores. El acumulado hasta 2010. O sea, si el que empezó a invertir en el S&P 500 en 2000... Claro, también es cierto que lo he vivido en el peor momento, pero el que empezó en febrero de 2000 se metió en el S&P 500... Desde el pinchazo de las .com. Justo antes del pinchazo, cuando estaba arriba, no empezó a haber una rentabilidad anualizada mínimamente razonable hasta 2011-2012. O sea, entonces no es tan fácil. Eso no es tan fácil, aguantar 12 años. No, bueno, yo diría que es prácticamente imposible. Claro, porque, muy complicado. Porque un inversor, como bien habéis dicho vosotros, compra una cosa. ¿Por qué compras solo el S&P 500? ¿O es una apuesta o porque alguien te lo ha dicho? O sea, tú llega un momento que después de varios años en que las otras cosas hacen un 10, un 20... o sea, muchos años de tus amigos riéndote de ti puedes pasar y no hacer nada. Puedes pasar, ¿no? O sea, 2 creyendo del mal, listo, pero el tercero... Pero el tercero ya empiezas a dudar. Y 12 y aguantas a lo mejor porque justo antes de la explosión de la burbuja de 2007-2008, la burbuja de la crisis subprime, volvió a subir, pero es que luego en 2008 te das otro golpetazo. Entonces llevas 6 años malos, tienes un año que medio de no sé qué y de repente, ¡pum!, en 2008 y 2009, vamos, ahí no aguanta nadie. Pero tú mencionabas, Domingo, una cosa acerca del riesgo que yo siempre, o lo vemos así mucho en Finis, es que, claro, riesgo se puede ver desde el punto de vista de caídas, ¿no? Tú puedes ver riesgo como, oye, más riesgo, pues más potencial de caída. Pero otro elemento del riesgo es, si yo creo que el mercado me puede dar un 5, 6, 7, 8% anualizado a 10, 20, 30 años, la manera de afrontar este reto, como lo vemos nosotros, es, vale, ¿qué tengo yo que tener en cartera para yo asegurarme que esos números se dan? No sé si será un 6, 7, 8, no lo sé, nadie lo sabe, ¿no? Ya veremos, ¿no? Hay épocas y décadas mejores o peores. Pero, claro, al tú tener solo una cosa,
La apuesta es única. Yo tengo el SP500 y voy a decir, vale, igual si yo tengo todo mi patrimonio... Si no lo consigo en los 10 primeros años, tendré que esperarme otros 10. Claro, exacto. Esa es la dificultad que tú tienes. Y entonces los periodos temporales cambian, no todo el mundo tiene el mismo periodo temporal, tus necesidades cambian, a lo mejor te pasa algo en tu vida que necesitas dinero. Entonces, la diversificación es tan importante porque tú realmente no sabes lo que va a ocurrir. Es verdad que hay épocas y sobre todo los mercados tienden a ser, habéis comentado vosotros también, regresión de la media. La regresión de la media te suele decir también que cosas que ha sido donde hay mucha exuberancia tiende a ir hacia abajo. No sabemos cómo. Yo digo, las Vanguard, BlackRock, JP Morgan, todas las grandes, solo tenéis que ver las rentabilidades a 10 años del mercado americano frente a Europa, frente a emergentes, frente a propiedad, frente a muchos mercados. Claro, ya están viendo que las valuaciones son tan excesivas desde el punto de vista de las tecnológicas que aún que la inteligencia artificial vaya muy bien, que nosotros pensamos que es revolucionario, pero eso no quita que aún va yendo muy bien, la capacidad, claro, de hacer beneficios no va a ser tan grande como ha sido en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, esa es la gran dificultad, que como inversor tú tienes que tener muchos mercados, estar de manera diversificada para que con independencia, qué es lo que vaya a ocurrir, tú seas capaz de conseguir ese 6, 7, 8%. Un año en concreto, y esto es muy importante, para mí no significa nada. El hacer un 20% en un año, aunque la gente esté muy contenta, realmente, o un 50% o lo que sea, IBEX 35, sí, hemos tenido 3 años estupendos, ya, pero nadie te dice que del 2008 al 2018 hubiéramos estado 10 años. En negativo. 10 años. Con dividendos en negativo, gracias al 4% del dividendo del IBEX. Es decir, claro, entonces, la realidad es que sí, podemos hacer la ola, ahora que tenemos un 50% y que Santander ha hecho un más 100 o lo que sea, yo no. Pero claro, es que Santander, ¿cómo estaba en el 2008 y cómo está ahora? Sí, no, pero ahí has dicho dos cosas que yo creo que son muy importantes, sobre todo para los que están llegando. El primero, el horizonte temporal. Yo el otro día se lo decía a uno de los alumnos del curso, que me decía, me preguntaba por ella para la jubilación, porque era una mujer, y me preguntaba por abrirle un fondo al niño, y me venía a decir, habéis dicho que está muy caro el SP500, pero al niño, en realidad, a 20, 25, 30, 35 años, da un poco igual. Y yo le dije, en realidad sí. O sea, si tú me dices que vas a mantener la apuesta por el SP500, que te vas a comprar un índice, un ETF al SP500 o un fondo índice, de aquí a 40 años, pues te voy a decir que lo normal es que las cosas vayan bien, que vuelva efectivamente, que a lo mejor los primeros 10 no son muy allá, pero que no deja de ser un índice muy diversificado, la principal bolsa del mundo, las mejores empresas, eso está bien, pero claro, yo le dije, lo primero es, ¿vas a aguantar los 10 años primeros si estos 10 años son malos? Hombre, sí, si es el fondo del niño, dije, es verdad que si es el fondo del niño y lo estás mirando así, pues probablemente sí. También es verdad que yo decía, si tu mirada es esa y tú empiezas a ver los mismos riesgos, ¿por qué no buscas un producto o una forma de afrontar ese tipo de inversión algo más estable? No tienes por qué pasar estos 10 años malos. Pero lo que ocurre es que nadie tiene esa mirada, o puede ser algo muy excepcional. Si le estoy mirando eso, el fondo índice para el niño que ahora le meto 100 euros al mes, que es un consejo que nosotros damos mucho, y te olvidas y dentro de 35 años, pues lo hago en un ETF al SP500. Y dije, pues bueno, pues tira, pero a ver si realmente tu mirada son esos 35 o 40 años, cuando el niño tenga 40 años, cuánta gente invierte así y incluso con esa mirada se aguanta los 10 primeros. Y dicho todo esto, importante, Mongolia, lo que pasa es que Mongolia, los datos que da la Wikipedia yo no me acabo de fiar. Yo creo que el mercado más pequeño, así que viene... No, porque es que estoy mirando así y da datos y pone las referencias, que al final la Wikipedia ahí. Letonia, 408 millones de capitalización. Digo así, países ya más que... Cuidado con Letonia, Por eso parece Yo cercano, soy muy de Letonia. Parece cercano. A mí me ha llamado la atención por bajo, porque pone solo 408 millones de capitalización. En conjunto, 56 empresas. Letonia, ahí puedes cuidado. encontrar un pelotazo. A ver, mira, lo que hemos publicado esta semana, en Libertad Digital, el patrimonio de Rafa Nadal ya casi supera al de la capitalización de Letonia. Yo siempre he dicho que las futuras Suizas de Europa están en los países del este de Europa y creo que no me estoy equivocando. Lo dije hace ya muchos años y creo que ahí está. Todas esas tienen mercados bursátiles, así que el que quiera decir, pues venga, más allá de eso, alguna apuesta pequeñita, seguro que haya ETFs o algún hacia las bolsas de cualquiera de estos países. De todas maneras, volvamos un poco al ruedo. A ver, una de las cosas que le planteaba yo a Giorgio y a Kevin al principio era
Yo creo que un discurso que hemos escuchado todos en estos últimos días, en finales del año pasado, primeros semanas de este, es para el que quiera empezar ahora, empezar en índices tal y como están, madre mía, pues no parece que, claro, es que están carísimos, es que si empiezas ahora en índices tan caro. Y claro, teniendo aquí a Giorgio y a Kevin, dice, joder, claro, pero si tienes ese miedo es porque crees que van a caer, punto uno. Segundo, no sabes cuándo, no sabes cuánto, no sabes cuál va a ir primero, cuál va a ir segundo, si hay alguno que se va a mantener todavía 3, 4 años dando muy buenos resultados. Entonces, la mejor vacuna ante eso, ¿cuál es? ¿No invertir en índices o invertir en todos? No, al final un poco esa es la moraleja, que la ultradiversificación que propone en este caso la Finicens con su robo-advisor y sus carteras es una muy buena vacuna para la situación de incertidumbre que tenemos ahora y es quien hace cumplir esa máxima que llevamos diciendo mucho tiempo, que es si estás siempre invertido y tienes una estrategia a largo plazo, incluso los periodos de mayor incertidumbre o de mayor dolor en bolsa, si es que terminan llegando, los vas a capear mejor que cualquier otro, ¿no? Es que porque, oye, si dices, no, yo voy a apostar solo por el value y tal, y porque ahora los índices no, me voy a refugiar en el value, pues oye, todo apunta a que el value va a ser fantástico en los próximos años, va a tener un resultado estupendo, pero tampoco lo sabes al 100%, y si fallas en tu apuesta no tienes una muleta. Sin embargo, aquí tienes esa muleta y además tenéis en las carteras temáticas, también tenéis la cartera value por si alguien la quiere poner, ¿no? Es que yo creo que ahí has dado, yo creo que has puesto precisamente el punto en la I, ¿no? Es decir, tú realmente no sabes qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que porque está caro, ¿caro en relación a qué? Caro que está, que a lo mejor caro está Estados Unidos, pero no está value, a lo mejor Europa no está caro, a lo mejor Japón no está caro. Entonces, claro, ya hay muchas derivadas de la misma pregunta. Entonces, yo creo que en lugar de decir si el mercado está caro o no está caro, cosa que no sabes, y no sabes si va a haber una corrección, yo creo que la respuesta ante eso siempre es la misma, es aportación regular. Es decir, si tú no sabes, o sea, tú no puedes decidir no estar en mercados. Lo que te da la rentabilidad es tiempo. Porque tú puedes haber tenido mala suerte o buena suerte. Oye, yo he estado con clientes en el 2008 invirtiendo cuando estaba en Londres y haber invertido justo en el 2008 haber tenido un 30% al cabo de 6 meses. Entonces, eso no lo puedes controlar. Esa decisión ha sido porque esa persona tenía ese dinero en el 2008, pero te puede ocurrir en el 25, en el 24, en el 23. Es decir, eso no lo controlas tú. Si te toca la lotería un año, no controlas cuándo te ha tocado. Te toca la lotería y tienes que decidir cuándo aportar el dinero. Vale, entonces tú, punto número 1, tú no sabes qué es lo que va a ocurrir en el 26. No lo sabes. De igual manera que no sabíamos si el 25, 24, 23 era malo, o el 22. Entonces, ante esa tesitura, si tú no estás en mercados aún, mi recomendación, y yo creo que la de siempre es la misma, es vete despacio, pon una aportación regular. Si los mercados van mejor de lo que crees, tienes algo que está subiendo. Si van peor, pues vas ponderando y puedes siempre acelerar el proceso de poner dinero. En cuanto a índice no índice, desde mi punto de vista, ya llevo muchas décadas escuchando siempre diciendo que este mercado, oye, es que este año va a ser distinto. Es que este año va a ser distinto porque es el año para los gestores activos. Es cierto que hay años que son más fáciles, pero claro, las estadísticas son muy tozudas. Solo te tenéis que ver SPIVA, los resultados de SPIVA de Morningstar, donde evalúan los gestores activos frente a un índice pasivo, lo podéis ver en todos los periodos temporales, anualmente y bianualmente, y la realidad es que incluso en algunos periodos donde deberían haber hecho bien, no hacen tan bien, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer mejor que el índice, porque vale, a lo mejor evitas la caída. Imagínate, yo creo que el 26 va a ser malo, ¿vale? Muy bien, me quedo en cash, ¿vale? Si hay una caída en los próximos 3 meses voy a batir a todo el mundo, ¿no? Porque estoy en cash. Muy bien, pero después tengo que decidir en qué comprar. Imaginaros abril del año pasado. Sí, vale, había que decidir no estar y haberte metido a full en todo lo que iba a hacer bien, ¿no? Es decir, las decisiones de estar, de protección y de entrada son muy complicadas. El índice tú que tienes, sí, tienes caídas, vale, pero también tienes las recuperaciones. Del mismo modo que tienes las caídas, tienes la recuperación. Cosa que no ocurre con gestores activos. Con gestores activos toman una apuesta y tú no estás en la recuperación del mercado, ¿vale? Tú te proteges, estás en cash, pero después tienes que estar en mercado el día 2, que es el mercado sube. Y acordaros, el COVID ya lo tuvimos.
En marzo, la peor caída del SP500 top 6 en los últimos 50 años. Abril, la mejor subida del SP500 en los, últimos 50 años. ¿Qué tuvimos en abril en una semana? En una semana, 10 días, se hizo un menos 20, menos 30 en el mercado. Claro, el omitir la caída significa omitir la subida. No se puede protegerte ante la caída. O sea, no se puede decir, no quiero caídas y quiero subidas. Eso no existe. Es que lo que estás comentando tú, y también aprovecho para preguntarle a Giorgio, claro, es que esto mucha gente lo desconoce. Dice, bueno, yo no entro para evitar la caída. Pero lo que queda la segunda parte de la película es que si no estás invertido, tampoco vas a saber entrar para coger la recuperación, para coger la subida, porque, sobre todo, cuando todo está cayendo, son muchos los que dicen, no, yo voy a esperar a que todo caiga, que está todo más barato. Ya. ¿Cuántos invirtieron en el año 2008 cuando estaba todo cayendo a plomo? ¿Cuántos invirtieron en el COVID en pleno pánico del mercado con caídas del 50%? Pues muy pocos. Y esa es la clave del asunto, porque luego los mercados de repente recuperan muy rápido. Sí, de hecho, a colación de este tema, tengo aquí enfrente, lo estoy leyendo desde el móvil, ¿no? Nosotros, sabéis, publicamos mucho dato, mucha estadística, ¿no? Para que nuestros inversores vean que efectivamente pues el proceso, ¿no? Pues funciona y los resultados, pues como vemos, son incrementales con el tiempo, ¿no? Semana pasada hicimos una publicación que a mí me parece bastante simbólica y reveladora, ¿no? de lo que ofrecemos y también pues lo que pedimos a nuestros inversores, ¿no? A fecha de la semana pasada, como hemos dicho antes, tenemos 8 años de track record de carteras en el mercado, con lo cual hay inversores que tienen exactamente 8 años de vida y inversores que tienen un día. ¿Vale? Entonces, en el conjunto de todos nuestros inversores, la semana pasada, el 99.6% de nuestros inversores estaban en rentabilidad positiva. 90, o sea, 99.6%. Esos son todos. Vale. Entonces ese 0,4%. Claro, a lo mejor era el último mes. el último día y justo un día tal, ¿no? Entonces, nos pareció, pues, independientemente, el número es tan alto, ¿no? Que independientemente de que pueda haber volatilidad, pues nos dio pie a recordar el porqué, ¿no? de este resultado, ¿no? Y entonces, nosotros, pues, ¿qué contamos al mercado? ¿Qué nos exigimos nosotros como FinCENS? Lo que nos exigimos nosotros es ofrecer un proceso de inversión muy sólido y carteras rentables a largo plazo, ¿vale? Esto es lo que nos autoexigimos, pero esa moneda tiene otra cara, porque nosotros también pedimos a nuestros inversores, ¿vale? ¿Y qué es lo que le pedimos a nuestros inversores? Constancia y confianza en el proceso. E idealmente realizar aportaciones mensuales, ¿vale? Combinando lo que nos exigimos como firma y lo que le pedimos a nuestros inversores, conseguimos algo juntos que es magnífico, que es un ratio de éxito y crecimiento exponencial a lo largo del tiempo. Y entonces esta receta tiene dos partes, que es lo que nosotros ofrecemos, pero el inversor lo que tiene que dar. Tiene que dar, que es adherirse al proceso, confiar, una vez que lo haya entendido, constancia, compromiso y de poder ser, pues, aportar mensualmente o regularmente para despromediar, como hemos dicho, a nivel temporal, ¿no? Y el resultado es magnífico porque las rentabilidades que hemos comentado acumuladas son las que son, 4% por encima de la media, pero es que si lo vemos desde el punto de vista de cuántos de nuestros clientes están ganando dinero, pues prácticamente 100%, ¿no? Que sí, que si mañana baja un 30% la bolsa, no será un 100%, ¿no? Pero que el número ya ha llegado en un plazo que consideramos medio todavía nosotros, 8 años, ¿no? Por encima de 10 lo consideramos ya largo, ¿no? O sea, acercarnos a lo que nosotros llamamos largo plazo, pues hemos conseguido, pues, estar en este momento, ¿no? En casi un 100%, un 99.6% de rentabilidad positiva, ¿no? Claro, pero un track record de 8 años ya son, o sea, ya es un periodo temporal relevante para pero esos resultados son muy elocuentes, para analizar y comparar. Y lo que estás comentando, claro, es la tercera, que es la tercera gran derivada que mucha gente tampoco tiene en cuenta, que es
la aportación sistemática, que eso es clave. Que parece que alguno dirá, no, porque eso lo hacen para sacar... La aportación sistemática permite comprar e invertir cuando las cosas están subiendo y cuando están cayendo, cuando el mercado está caro y cuando está barato. Es decir, eso es lo que permite en última instancia aprovecharte también del interés compuesto a largo plazo. ¿Por qué insistimos tanto en este concepto de aportación sistemática? Porque claro, si nuestras carteras te dan un 100% a 8 años, pero tú empiezas a aportar, retirar, hacer market timing, a ver si lo mando este mes o el siguiente, pues ese 100% lo más probable es que no te vaya a salir. Entonces, para nosotros garantizarte que lo que vas a obtener tú como inversor es fiel a lo que nosotros generamos de rentabilidad como gestora, pues lo que tienes que hacer es mantenerte invertido y de poder ser, pues, aportar mensualmente. Entonces ahí sí que tienes una probabilidad próxima al 100% de obtener exactamente la rentabilidad que genera nuestra cartera. El problema de aportar... esto es lo mismo que decíamos antes con lo del SP500. Igual. Es decir, el concepto de gestión pasiva, yo creo que deberíamos empezar a hablar de gestión indexada, que es invertir en esos índices que yo decía, que es gestión indexada técnicamente pasiva, pero haciendo apuestas de qué va a subir, que es un índice de un país o un índice de un sector, y gestión pasiva como trato de replicar lo que hace el mercado en su conjunto. Si tú quieres tratar de replicar lo que hace el mercado en su conjunto e inviertes en un momento determinado, lo que estás haciendo es concentrar riesgos temporales. Eso es muy importante. Entonces, que a 35 años, vuelvo a casi el mismo ejemplo que le daba yo a esta alumna, ¿a 35 años te da más o menos igual? Sí, realmente, si estás mirando a eso, no es que te dé igual, pero bueno, se diluyen mucho los riesgos porque estás mirando a 35 años, pero es que la gente no mira a 35 años ni siquiera el que lo dice. Entonces, si tú concentras todo el riesgo de tu inversión en un día, si tienes mala suerte te puede ir muy mal. Claro. Si tú haces aportaciones periódicas o divides de alguna manera, lo que estás haciendo es, sí que te aseguras que ese concepto de gestión pasiva de no trato de hacer apuestas, sino lo que trato es llevarme los beneficios del mercado en su conjunto en los próximos 10, 15 años, que eso al final son los beneficios del crecimiento económico, generación de riqueza, lo voy a conseguir y que voy a tener unos buenos resultados con una cierta certeza, la certeza que dan las estadísticas hacia el pasado. Y también te garantizas en maximizar tu inversión. Es decir, tú vas teniendo ahorros y vas invirtiendo. Claro. Es decir, no todo el mundo tiene 100.000 o $250.000 o 1 millón para invertir. Oye, pues si tienes, fenomenal, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas teniendo? Vas teniendo ahorros y vas invirtiendo. Te vas garantizando tener lo menos posible, yo me atrevería a decir, en obtener la parte de emergencia, pero después todo lo demás tiene que ser invertible. Entonces, eso es lo que te permite la aportación regular. Yo, desde luego, yo siempre he pensado que si eres capaz de entender que el mercado, o sea, si tú eres capaz de poner 100.000 y que el mercado caiga un 30% y te da igual, que no creo que haya mucha gente, pues entonces aporta de golpe, porque yo creo que cuanto más tiempo estés invertido, mejor, ¿no? Yo creo que eso es, tú no sabes qué año vas a tener, ¿no? Y también es cierto que eso no se habla de las virtudes, pero no se habla de la otra parte, ¿no? Que es que cuando tú tienes una aportación regular, mucha parte de tu dinero no está invertida. Entonces también, aunque tú tengas un 100%, sí, tú puedes tener un 100%, pero no es lo mismo tener un 100% de 100.000 el día 1 que de haber invertido 100.000 mensuales, 1.000 al mes durante, ¿cuántos años son? 80, 90 meses, ¿no? Es decir, aportaciones regulares. Es decir, la rentabilidad que vas a tener, aunque sea porcentualmente la misma, es distinta. Entonces, desde mi punto de vista, tú tienes que utilizar la estrategia que te garantice estar en el mayor periodo temporal invertido. Si tú no eres capaz de soportar una caída de ese tipo, pon una aportación regular y cuando caiga estarás encantado o encantada de estar comprando a menores precios, como el que va a las rebajas y compra más barato. A mí me ha gustado mucho el concepto de Domingo de diversificación temporal. Sí. Esto de la diversificación temporal es muy, muy, muy importante. Bueno, tú estás comprando todos los años. Tiempo, claro, esto es clave. Y luego, es cierto que nosotros, que somos muy partidarios y muy defensores de la gestión pasiva, especialmente para los que están empezando, pero en general para todos los inversores particulares, pensando en largo plazo y la inversión sistemática, hablamos siempre de comprar mundo, pero comprar mundo, es decir, es tener exposición 100% a lo que hace el mercado, no es el MSCI World, porque como bien estabas comentando tú, Giorgio, es un índice, que es el índice global de renta variable, pero en donde el peso que ha tenido la bolsa norteamericana ha sido muy sustancial en los últimos años como consecuencia de esa subida. De ahí precisamente que la diversificación tiene que ser todavía más amplia.
Nos quedan apenas unos segundos. Giorgio, Kevin, hemos visto balance 2025 extraordinario. Para 2026, ¿firmamos repetir? Yo lo firmo, vamos. Ojalá que sí. A Kevin ojalá le veo que con sí. cara de no. Ojalá va a que ir sí, mejor. ¿no? Desde luego, los que van a ir bien son los partícipes de Finicens. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y la probabilidad de además, si las cosas, los mercados no van como tienen que ir, de en todo caso debatir, es decir, de ofrecer a nuestros partícipes una rentabilidad superior a la media, pues eso es realmente donde está nuestro valor, ¿no? De no solo evidentemente tratar de ofrecer las máximas rentabilidades positivas a largo plazo, sino de, independientemente de lo que hagan los mercados, ser capaces de tener más que otros. Sí. Giorgio Semensato, Kevin Comeyer, CEO y director de inversiones de Finicens, muchas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro un día más. Un placer. Vosotros. Os espero muy prontito de vuelta aquí en este estudio. Domingo, Mira, ¿qué tienes ahí? voy a hacer una bolsita. Kirguistán, Papúa Nueva Guinea, Azerbaiyán, Namibia, Costa ¿Qué puede Rica, salir mal? Georgia, Redondo. ¿Qué puede salir un poquito. mal? Venga, 500 euretes por ver qué pasa. Voy a hacer una bolsita con esas que pues, dentro de 10 años lo vemos. las A ver de dónde menor están. capitalización. Va a poner dinero y de repente va a desaparecer. Vamos a hacer una sección, una mini index. Y en los últimos 5 Venga, minutos. 500 euritos por ver cómo va. Yo Letonia, parece yo bueno, Letonia. bueno, a lo mejor vas a tener dificultades a lo mejor Yo encontrando un a producto. cualquiera exsoviética me apunto. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Ya ven que les preparamos siempre lo mejor. Y lo mejor les traeremos también la semana que viene aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Les espero. Pásenlo muy bien, amigos.